Buenas noches para todas. ¿Se necesita el micrófono? Sí, se necesita. Muchas gracias por acompañarnos, por haber venido acá esta tarde de hoy con un día tan difícil por transporte, por la fecha, por muchas cosas. Para nosotros siempre es un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias a la hermana Beatriz y al colegio por la acogida, por la hospitalidad, por la calidez con la que siempre nos han tratado. Y quienes han estado acá en el ciclo completo, la idea, pues la propuesta que les teníamos era una aproximación al reencantamiento del mundo. Comenzamos con la naturaleza, después continuamos con el encuentro con los otros y hoy vamos a conversar sobre una aproximación a la mística. Para eso nos van a acompañar, nos están acompañando el día de hoy dos profesores muy queridos de la universidad, el profesor Camilo Gálvez, que pertenece a la Facultad de Teología, es doctor en Teología, el profesor Gustavo Muñoz, que es profesor de la Escuela de Ciencias Sociales, pero que es muy vinculado pues a nuestra Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades. El profesor Gustavo es filósofo y tiene muchos estudios en filosofía, en antropología. Actualmente está haciendo su doctorado en filosofía y su tesis es sobre la influencia de la antropología, de la filosofía de la antropología filosófica, española y su influencia en Colombia, y el padre Edward, que ya lo conocen ustedes y es el que nos va pues como a animar la conversación. Entonces esperamos que encuentren provechosa esta conversación, que la encuentren interesante y bueno, bienvenidos nuevamente. Bueno, entonces buenas noches, gracias de nuevo a Beatriz, a Camilo, a Gustavo, gracias a ustedes por su compañía. Como les habíamos dicho desde el principio, el esquema del reencantamiento del mundo pretendía responder a una palabra un poquito rimbombante, pero que es muy bonita, y es a la relación que todo ser humano tiene cosmoteándricamente, con el cosmos, con Dios y con los otros. Por eso hoy hemos querido terminar este ciclo con la apertura a la mística. Para comenzar quisiera decir dos palabras. Una, quizá la palabra mística sea una oportunidad muy bella de volver a reproponer la cuestión de Dios en una cultura abierta, laica, pluricultural, multicultural. El término mística quizás sea todavía un término, porque es una ambigüedad, quizás sea todavía un término que nos permita reproponer lo divino y lo sagrado. Y por ahí podríamos explotar muchas posibilidades, porque la palabra Dios ha sido gastada, manipulada, manoseada, institucionalizada, asfixiada, opacada. Entonces a veces la palabra Dios, que originalmente sería muy bella, generaría unas reacciones a veces adversas. Entonces, primero, pero paradójicamente la palabra mística es una palabra elitista, es una palabra de pocos, parece una palabra aristocrática, esotérica, no exotérica, esotérica como oculta de un grupo, porque de hecho es mal interpretada. Se confunde con fenómenos místicos y se confunde con misticismo. En el lenguaje vulgar y común a veces tiene una connotación peyorativa. No, qué pereza esa tía, es que esa tía es muy mística. Y eso es muy peyorativo. Ojalá fuera mística, ¿cierto? Ojalá fuera mística. Entonces, hay que hacerle a la palabra mística como un camino de volverla a transitar para poderle permitir que ella vuelva a su seno.
ojalá fuéramos místicos. Entonces, por eso, con esa ambigüedad de la palabra mística como posibilidad de reproponer lo divino y lo sagrado, y como a la vez una palabra que nos aleja de lo sagrado, en tanto que ambigua, elitista, peyorativa, es por ahí que queremos conversar con Camilo y con Gustavo. Entonces, para comenzar, la pregunta que se las dirijo también a ustedes, para que la vayan meditando, es, bueno, y en definitiva, ¿qué entendemos por mística? Para motivarlos un poquito a ellos, que nos diga Gustavo desde la antropología qué podemos entender por mística, y a Camilo desde la teología, les quiero proponer escuchar al profesor Juan Martín Velasco, que es experto en teología y se ha dedicado a estudiar la mística. Él es sacerdote, él es cristiano, nos va a hablar de mística cristiana, pero él se ha dedicado a estudiar la mística en todas las religiones. De hecho lo ha hecho de una manera muy bella. Pueden buscar sus textos porque son de un rigor académico interesantísimo, y de hecho nos acerca mucho a la mística hindú, budista, confucionista, y desde ahí lo propone. Entonces escuchemos un poquito el qué nos dice que es mística, teniendo de telón de fondo esa posibilidad de volver a hablar de lo divino desde ahí, pero a la vez la ambigüedad de una palabra elitista y lejana, ¿cierto? Entonces escuchemos un poquito. Realmente no se trata de presentarme a mí mismo. Creo que sí debo comenzar por decir que por una parte soy un estudioso de la religión y que desde la religión he estudiado la mística. Pero felizmente, como yo soy un cura y he tenido siempre actividades pastorales, he tenido una parroquia en la que colaboro y en la que me he visto en la necesidad de aplicar mis conocimientos de lo religioso y de lo místico a la vida religiosa cristiana de las personas con las que convivo en mi parroquia. Debo decir que mi primera impresión fue una cierta extrañeza por parte de mis feligreses cuando les hablaba de mística. La idea que tenían de mística ellos era la de un fenómeno extraordinario y para muy pocas personas. Y enseguida me preguntaron, pero es que nosotros podemos ser místicos. No me resultó difícil mostrarles que efectivamente ellos también pueden ser místicos. Porque resulta que la mística no consiste fundamentalmente en una serie de fenómenos extraordinarios, éxtasis, levitaciones, arrobamientos y cosas por el estilo. La mística fundamentalmente es la toma de conciencia de la presencia de Dios en nosotros y la respuesta creyente a esa presencia con la que todos estamos habitados. Observo muy pronto como cuando se habla de Dios no como de una idea filosóficamente elaborada, un ser supremo, sino que se habla de Dios como la presencia que anima nuestra vida, como la vida cristiana de estas personas ganaba en concreción, como les era mucho más fácil ser personalmente cristianos y no solo serlo por la práctica de unos ritos o el cumplimiento de unas normas. Después he visto cómo crecían en la experiencia de la fe, justamente cuando se daban cuenta de que la responsabilidad primera y última de lo místico no eran ellos mismos. La mística no comienza por el sujeto que quiere serlo, comienza por la presencia de Dios que llama a cada uno personalmente por su propio nombre, y al que cada uno con su nombre y sus señas personales responde sencillamente tratando de hacer suya esa presencia, de acogerla en su vida. Me ha sido fácil conectar siempre con mis feligreses cuando hablamos estas cosas y tratamos de ponerlas en práctica en un muy elemental taller de oración, cuando les he dicho que hay distintas formas de mística. La mística ha sido vivida generalmente como experiencia de la fe a través de la oración y más concretamente a través de esa forma elevada de oración que es la contemplación. Eso se entiende, eso se trata de practicar y muchas veces se logran avances importantes. Pero he visto que resulta también sumamente interesante para los cristianos, por así decir, de a pie, el caer en la cuenta de que la experiencia de Dios, que es el núcleo de la experiencia mística, puede realizarse no solo a través de la contemplación, sino también, por ejemplo, a través de la práctica del amor. San Pablo dice expresamente que hay una fe que se realiza, que se hace realidad
a través del amor practicado efectivamente. Esto hacía extender la experiencia mística hacia una zona de la vida cristiana a la que estaban más familiarizados. El responder con su amor al amor de Dios y el realizar y expresar ese amor de Dios en el amor a los otros. Por último, me ha sido de mucha utilidad descubrir en grandes espirituales de nuestro tiempo una última forma de mística que estamos tratando de hacer realidad. Es lo que llamó algún teólogo la mística de la vida cotidiana. Resulta que también en la vida de cada día se puede ser místico, cuando se viven los acontecimientos de la vida creyentemente y por tanto desde ese reconocimiento de la presencia de Dios. Me ha gustado mucho citar con frecuencia una página de Zubiri, que no era un místico, pero era un excelente filósofo de la religión, que decía: comer, llorar, vivir, tener hijos, educarlos. Si todo eso se hace creyentemente, eso es hacer la experiencia de Dios. Y eso ha resultado un camino fácil para unir algo que los cristianos tendíamos a vivir separadamente: la fe por una parte y la vida por otra. La oración, con sus momentos a veces importantes, pero vividos solo interiormente, y la vida diaria, con todo lo que la vida diaria lleva consigo. Bueno, él desde una óptica cristiana nos ha dado pues ya su punto de vista. Gustavo, ¿cómo podríamos pensar, bien sea respondiendo, ampliando? Yo te voy a prestar este que se oye mejor. Ampliando desde la antropología en una visión histórica. Lo místico está en nosotros, nos lo creamos, nos lo inventamos, nos viene impuesto, es cultural. ¿Qué es la mística desde la antropología? Buenas noches. De antemano, pues muchas gracias por la invitación, y qué rico este reencuentro con una de mis viejas colegas en antropología filosófica. Voy a tratar de responderlo más desde la antropología cultural, que como les dijo Catalina, han sido mis últimas dedicaciones a la antropología cultural. Y lo primero que hay que decir ahora, en estos tiempos actuales, es que hay una vieja discusión de si el ser humano es o no es trascendente. Y si lo es o no lo es posible la experiencia de lo trascendente. Y digo esto porque cuando hacemos un análisis desde la antropología cultural, aquí haciendo referencia más al profesor Marvin Harris, profesor también Desmond Morris, y a propósito de las discusiones ahora con los maestros de la sospecha, los nuevos maestros de la sospecha, sobre la posibilidad o no la posibilidad de lo trascendente, entonces también queda abierta la pregunta de lo místico. ¿Se puede ser místico? Si hay posibilidad de lo trascendente o no. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque quiero decir dos cosas. La primera es porque si hablamos de mística tenemos que hablar de un elemento fundamental, y es la experiencia de lo profundo, lo tremendo, lo sobrenatural. Porque la mística siempre, y en esto en los análisis de la antropología, siempre va a hacer referencia a lo trascendente. Es decir, existe la posibilidad de lo místico si hay una concepción y si hay una experiencia de lo sobrenatural. Cuando vemos en todas las culturas las experiencias de lo místico, nos encontramos con lo siguiente, y es que eso místico, entendido por la conexión, y perdóname en el término, es del profesor Marvin Harris, la conexión del hombre con lo sobrenatural y la respuesta a esa conexión, hay la posibilidad de la mística. Es decir que desde la perspectiva de estos autores, la mística es esa conexión, esa comunicación, pero sobre todo esa experiencia del hombre con lo sobrenatural, y una comunicación que es profunda. Desde esa perspectiva, y yo creo que después tendríamos que desglosar un poco más esto, podemos decir que en todas las culturas, y sobre todo en todas las experiencias religiosas, hay una experiencia, o hay, digámoslo así, un espacio para lo místico, si entendemos lo místico como conexión en esta dirección. Es lo primero. Lo segundo, ahora hay una discusión desde la antropología social, cultural, y sobre todo desde la antropología física, y a propósito de los nuevos maestros de la sospecha, por eso los quise traer aquí a colación, y es que si Dios, o el asunto de lo sobrenatural y lo de trascendente, en primer lugar, y en segundo lugar, la experiencia de lo místico es una creación o una invención de la cultura y del cerebro. Y aquí traigo a colación, a propósito, dentro de pocos días vamos a tener aquí en la ciudad una discusión muy interesante al profesor Richard Dawkins,
que en una de sus obras, de hecho es uno de los nuevos maestros de la sospecha, en su famosa obra El gen egoísta, y ahora con su nueva versión El gen egoísta ampliado, pues sostiene que la experiencia de lo profundo, de lo sobrenatural, de la trascendencia, y la experiencia de lo místico es una invención del cerebro. Es una discusión, yo inclusive pues lo traigo aquí a colación, porque algunos sostienen que la experiencia de lo sobrenatural y de lo místico viene a ser una invención o del cerebro o de la cultura. Hay discusiones muy interesantes y ahorita de pronto vamos a ampliar pues el asunto. Pero quiero también concluir esta pregunta con lo siguiente. La experiencia de lo sobrenatural y de lo místico está en todas las culturas y está en todas las experiencias religiosas que se tienen en todas las culturas. De hecho, la experiencia de lo místico, digámoslo así, en las religiones monoteístas se vive con más fuerza, y por lo tanto en la taxonomía que hacen estos estudiosos en la antropología de los fenómenos, sobre todo el fenómeno religioso de la antropología cultural, nos dicen existe una categoría o existen unas claves para entender que sí es una experiencia mística, ¿no? Que ahorita lo podemos ampliar un poco bien. Y ahora que dices eso, lo místico es tan fuerte que incluso aparece en la filosofía, con unos rasgos como medio velados, pero es muy llamativo que en un personaje como Ludwig Wittgenstein aparezca una referencia a lo místico en pleno contexto de discusión de filosofía del lenguaje. Entonces, bueno, ahí podríamos decir dos cositas para sintetizar: la conexión con lo sobrenatural, conexión, y también lo llamativo de si es del cerebro o no, cultural o no. Y lo otro es que lo que sí podemos por ahora constatar es que está en todas las culturas. Desde que existe eso que llamamos ser humano, hay unos rasgos, huellas de lo místico. Ya más concretamente desde la teología y la teología cristiana, Camilo, ¿cómo se entiende la mística? Porque, como lo decía ahora, cuando tenemos la expresión peyorativa, es que mi tía es muy mística, eso es propiamente cristiano. Entonces, ¿cómo desde el cristianismo, ya no en todas las religiones, cómo podemos comprender la mística? Bueno. Sí. Y más pegadito, más mejor como no, sí. Pues yo, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, un gusto estar acá y compartir un tema tan interesante con ustedes. Les cuento que dentro de mi tesis doctoral también traté el tema de la mística relacionada a la conversión, el proceso de conversión y de catarsis de San Agustín, ¿no? Y toda su obra filosófica. Me gusta mucho el tema de la mística. Soy místico, pero no me considero ni santo, pero por lo menos con iniciativa de camino a la virtud. Y esa distinción la vamos a hacer a lo largo de la conversación porque es muy interesante. Y ahí entra el tema que el padre, con el cual el padre nos introduce al respecto de lo peyorativo que puede ser el término místico o el misticismo. Que se encuentra en muchas culturas, es una realidad, y eso sería ya una respuesta para aquellos filósofos de la sospecha, o aquellos nuevos filósofos de la nueva sospecha, ¿cierto? Porque todas las civilizaciones y todas las culturas se han equivocado en todos los tiempos. Si la mística termina siendo una especie de engaño o una especie de salida del hombre a la realidad para sentirse tranquilo, al contrario, es una llegada a lo más real, o un atardecer o un amanecer a lo más real para sentirse más seguro y más tranquilo. Y desde el Antiguo Testamento, las culturas, y especialmente el pueblo judío, da noticias ya de lo que es la mística. ¿Qué hace la Iglesia, el cristianismo, a través de estos 2000 años? Simplemente sintetizar, reunir y explicitar más ampliamente lo que ya está escrito y está consignado en la revelación. Entonces yo didácticamente quise preparar, no es una gran presentación, pero por lo menos algunas líneas al respecto de la mística, primero para ver qué no vamos a contemplar hoy y cómo no se debe estudiar de primera mano la mística, porque nos podría producir cierta alergia o traumatismo para la vida intelectual y espiritual. Entonces, si contemplamos lo que es la historia de la Iglesia con respecto a la mística, vemos que desde la era apostólica, no la contemplé aquí, pasé inmediatamente a la patrística, vemos en la Edad Media ya una preocupación por ese asunto de la mística, y nacen diferentes escuelas. Es que ni las voy a leer, pero para que vean las escuelas ya solo de la Edad Media. Después, para la Edad Moderna, tenemos la benedictina, dominica, franciscana, ignaciana, teresiana, salesiana, francesa del siglo XVII y la ligoriana. Escuelas modernas tenemos también muchas, de los dominicos es muy fuerte hoy en día,
Y hay un estudio muy interesante del padre Rollo Marín con unos 54 autores contemporáneos del siglo XIX y del siglo XX hablando al respecto de la mística. Pero no es el paso más interesante para encontrarnos con la mística, porque nos podemos encontrar con un lenguaje que a veces nos complica a nivel intelectual el poder dar ese paso al encuentro con Dios. Y hay paso a definir propiamente lo que es la mística para el cristianismo. Hay algunos textos muy interesantes, si vamos a contemplar a Santa Teresa de San Juan de la Cruz, que son muy claros al respecto de la mística, pero como es un lenguaje ya de algunos siglos atrás, nos puede complicar el camino hacia la mística. Sin embargo, recojo aquí unos textos muy interesantes. Dice aquí textos de San Juan de la Cruz al respecto de la mística. Por esta razón, al exponer las tres vías, hablamos hartas veces del combate espiritual, de enérgicos esfuerzos, de mortificación, de tentaciones, caídas y resurgimientos. La mística está presente en la vida diaria de todos los hombres, en todas las culturas, porque tiene que ver con ese reerguirse del hombre hacia el camino del bien. No solamente con los incipientes, sino también con las almas que van adelante. Yo creo que nosotros aquí entramos dentro de esta categoría. Estamos iniciando el camino, entonces somos incipientes. Y cuando se habla de las tres vías aquí, se habla de las tres vías famosas, ¿no? De camino hacia la unión con Dios, que es la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Entonces somos incipientes, está bien, pero no solo para nosotros es importante el asunto de la mística, ni es solamente importante el asunto de la mística para aquellos que ya están, no sé, en la sexta morada, séptima morada, según Santa Teresa, llegando a la unión con Dios. No, todos necesitamos de la mística. O sea, la mística se convierte en una necesidad del hombre para poder alcanzar y encontrarse con Dios. Y se ha de tener siempre a la realidad. O sea, el misticismo, el término peyorativo de místico, aquel que está alejado de la realidad, hay que tener alas de águila pero pies de elefante. El verdadero místico es así. Cuando uno lee los textos de San Agustín, de Santo Tomás, que son hombres que tienen grandes horizontes intelectuales, tienen unas grandes meditaciones y contemplaciones, pero siempre con los pies puestos en la tierra. Es una característica del que es místico, tiene los pies en la realidad. Tales luchas incesantes en la vida espiritual y alternativas de pruebas y de consolaciones no han de robar ánimos a las almas denodadas, que unidas están con Dios así en la tempestad como en la calma. Cualquier momento de la vida espiritual de un ser humano está tocado por la mística. Hablamos de mística o de fenómenos místicos extraordinarios, y eso es diferente al tema que nos compete el día de hoy. La mística es una experiencia personal que tenemos con Dios, y esa experiencia la tenemos todos los hombres en todas las culturas. No voy a leer esto para que no se asusten, pero en el fondo, ¿qué es la mística? Nosotros tenemos unos hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en nuestro interior. Son los dones del Espíritu Santo. Cuando esos dones del Espíritu Santo se ponen en funcionamiento a partir de la acción de la gracia, o sea, de la presencia de Dios, son como pequeñas lamparitas que tenemos en el fondo del alma. Pero si esa energía de Dios, energía entre comillas porque es la gracia, si esa gracia no es el corrientazo que enciende esas lámparas, esos no están funcionando, están quieticos en el fondo. ¿Qué es la mística? La mística es el accionar de esos dones con la gracia de Dios para que podamos realizar acciones heroicas y virtuosas. ¿Está bien? Por ahí la primera parte, porque ahora quiero aterrizar mucho más el concepto para que veamos que todos estamos al alcance de un ejercicio místico. ¿Cómo se hace un ejercicio místico en la vida diaria? En esta primera parte, buscando pues no una definición, sino como un acercamiento, yo quiero involucrarte, Marisol. Desde tu tesis, en este primer punto, por lo que has caminado, por lo que leíste, si se te dijera periodísticamente qué es la mística, como para un noticiero, ¿a ti qué se te ocurriría decirnos? ¿Qué has logrado comprender por mística? Marisol hizo pues su trabajo de maestría en la Bolivariana, trabajó sobre el silencio. Si quieres, dinos un poquitico qué trabajaste, el nombre de tu tesis, y como periodísticamente, y perdóname pues el atrevimiento, pero siempre el objetivo ha sido que nos involucremos, un diálogo de amigos cada vez más libre. Entonces, ¿qué trabajaste y qué es la mística? Hermana, ¿qué es la mística? Le dice Vicky Dávila cuando la llame un día. Eso, para un no teólogo, ¿qué es la mística? Y un no religioso, pero ojo pues que si es buena respuesta y ya está para el doctorado. El trabajo
La tesis se llama El silencio místico, un camino para llegar al otro. Y pues con relación a la pregunta, yo diría que la mística más que una experiencia es una relación amorosa con Dios que transborda y que ama a todos hasta el final. Pues para mí es eso. Sí, está bien. No, es que es tu respuesta. Ahí nos das que pensar, como dice Enrique. Muchas gracias. Relación que lleva al límite, ¿cómo dijiste? ¿Al amor? Que lleva al amor extremo. Al amor extremo, ok. Bueno, nosotros aquí vamos generando luego un campo semántico. Ya cuando tú empezaste a hablar, uno puede empezar a pensar mística en el cuarto evangelio, el Padre y yo somos uno, Santa Teresa. Hay un campo semántico. Pero si alejamos el zoom y lo vemos desde lejos, como lo proponíamos con Gustavo, ustedes descubren que en las místicas de todas las culturas que ya los dos coincidieron, ¿cuáles serían como unos rasgos comunes en todas las místicas? Si pudiéramos pensar unas palabras no sé si existe la palabra, categoriales, que a la vez sean radicales, de donde broten otras palabras, que digamos mística en todas, mínimo hay estos elementos comunes. ¿Se han percatado de algunas? Yo lo voy a decir más desde el materialismo cultural, y quiero decir esto porque quizás esto nos puede violentar un poco más si lo vemos desde la perspectiva que lo vemos simplemente desde la visión cristiana. Como lo decía en un primer momento, la mística, o lo que denominamos mística y la experiencia mística, exige varias cosas. Primero, una conciencia de lo sobrenatural. Segundo, una comunicación con lo sobrenatural. Tercero, un producto o un resultado de esa comunicación con lo sobrenatural. Y ese resultado, ¿no?, es un resultado que se ve más, digámoslo así, por el hombre que vive la experiencia de lo sobrenatural. Y por eso aquí digo más desde el materialismo cultural, porque cuando se analiza desde la antropología de la religión, las experiencias religiosas, vamos a notar, y cuando los escuchaba hablar, se me venía a la mente aquí las experiencias religiosas, algunas cuasi místicas, que tienen inclusive algunas comunidades indígenas, ¿no? A propósito también ahora de lo que muchos jóvenes están buscando, con experiencias sobrenaturales y trascendentales en actividades lúdicas o de rumba, perdóname en el concepto, donde inclusive ustedes le preguntan, por eso ahora cuando decías que si es una palabra poco elitista, no, de hecho la encuentro mucho en el lenguaje de los jóvenes cuando están en el ámbito de la rumba, del baile, no, esto es una experiencia mística. Y yo, ¿cómo así? Espérenme, sobre todo, perdónenme, porque trabajé por mucho tiempo con tribus urbanas y ellos dicen, no, esto es una experiencia mística. Y, ¿cómo así que una experiencia mística? Oh, esto lo eleva a uno a lo profundo. Y si ustedes ven, utilizan un lenguaje que es muy propio inclusive de lo religioso, ¿cierto? Por eso ahora cuando decían, y perdónenme, no es porque sea profesor de la Pontificia Bolivariana ni nada de estas otras cosas, me lo preguntan en la Antioquia y todo esto, uno de los hechos contundentes del hombre es la experiencia de lo sobrenatural, ahora lo decías. Y cuando el padre Velasco lo decía ahí, subir en 7 ensayos de antropología filosófica, sobre todo en uno de esos capitulitos que es el sentido de teologal del hombre. En todas las culturas siempre ha existido eso, pero todos los hombres hemos tenido una conexión con lo sobrenatural. Lo que pasa es que, perdonen, no todas las comunicaciones con lo sobrenatural alcanzan la dimensión de lo místico. Ahí el padre Velasco, y ojo que ya estoy dando, como me lo preguntaste así cartesianamente, ¿cierto? 1, lo sobrenatural. 2, la comunicación con lo sobrenatural. 3, la experiencia y la significación profunda de lo sobrenatural. Pero también hay otra cosa que es muy interesante, y esta cosa que es interesante es esas modificaciones, perdónenme que lo diga así en estos términos de la antropología, que se producen en el sujeto que vive la conexión con lo trascendente. Cuando hay una plena conciencia de ese sujeto que se comunica con lo trascendente, esa experiencia y esa comunicación trae un cambio estructurante. Y se nota, y perdónenme, se nota en todos los que viven esa experiencia. Por eso lo digo más pues desde la antropología social y cultural. Voy a decir una herejía, ustedes me perdonan, y yo sé que la estoy diciendo en este colegio hasta otras cosas. Casi que podemos decir que en esa condición profunda que tiene el hombre por lo sobrenatural, en ese intento de buscar lo sobrenatural, siempre tenemos semi-experiencias místicas. Se los digo, cuando hace poco en un trabajo que hacía en nuestros puentes
en una de estas tribus urbanas, a propósito de una de estas experiencias un poco complicadas porque se mezclan con alucinógenos, psicotrópicos, enervantes. ¿Saben qué están buscando ellos muchas veces ahí? Esa conexión con lo sobrenatural. Y uno lo nota. Lo que pasa es que se buscan por otras vías, ¿cierto? Yo sé que esto puede sonar un poco, pues, y ahora, ¿cierto? Anatema, hereje, pero lo encuentra uno. Por eso a mí me dicen que las nuevas generaciones no son místicas, no, son más místicas que nosotros inclusive. Son de experiencias más fuertes que uno que muchas veces se vuelve racionalizado. Pues yo diría esas. Yo no voy a condenar ni anatematizar al profesor, pero hay un asunto muy interesante al respecto de esos chispazos místicos que recibe el hombre en la vida diaria, que inclusive pueden ser fenómenos metafísicos, pero no propiamente sobrenaturales, ¿no? Que lo uno puede conducir a lo otro, pero un fenómeno metafísico puede no llegar a la mística. Por ejemplo, un fenómeno metafísico que se vive en la práctica de un deporte que exige una accesis propiamente de los sentidos para alcanzar un objetivo superior: artes marciales. Y yo practiqué artes marciales mucho tiempo, taekwondo. Me acuerdo que el profesor Renzo, un excelente profesor, me decía siempre, tiene que ponerle mucha mística a este deporte para que usted alcance un buen desarrollo personal en el área. Entonces yo creo que esas tribus urbanas y en general el hombre hoy en día tiene una necesidad propia de encontrarse con esa mística, porque nos dice, digamos, un término muy tradicional, una definición muy tradicional dentro de la teología: el hombre es un ser naturalmente religioso, podríamos decir naturalmente espiritual también, y esa espiritualidad se ve saciada, ese misticismo se ve saciado únicamente con Dios. Pero el hombre recurre a ciertos elementos o a ciertos escapes con la idea de alcanzar ese misticismo: sustancias alucinógenas, deportes extremos, etc. No quiere decir, por ejemplo, que un deporte extremo no pueda tener algo de místico, pero no quiere decir que llegue a la sobrenatural propiamente. Sin embargo, hay algunos recursos que el hombre en su vida diaria puede utilizar para hacer un ejercicio de mística. Y en esto entramos todos nosotros, cristianos y no cristianos. De ahí un poco la novedad del siglo XX y siglo XXI, con que la mística se puede vivir también en otras religiones. Porque como el deseo nuestro es de llenarnos, o por lo menos degustar algo de ese infinito que vamos a gozar en la eternidad, Dios colocó a nuestra mano infinidad, múltiples elementos para poder alcanzar a tener una experiencia con Él, ¿no? Y en función de eso viene una notica que tengo aquí para ustedes que me parece muy interesante. Dice: nuestras almas y todo nuestro ser fueron hechos para la contemplación mística de Dios. Entonces por eso es que el hombre busca algo para satisfacerse. Eso solo lo da el encuentro con Dios, la experiencia con Dios, donde serán saciadas todas nuestras ansias. Pero nuestra alma no es de ángel, sino de hombre, y ella conoce naturalmente a través de los sentidos. Y aquí entra una definición escolástica, pues lo más tradicional: nada hay en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos. Y Dios como que se vale de esta limitación en comparación con los ángeles que tiene el hombre, que los ángeles van a la esencia de las cosas. Nosotros tenemos que, ¿no?, percibir con los sentidos los accidentes para llegar a conocer algo de la esencia. Naturalmente a través de los sentidos, por lo que ya en esta tierra recibimos ciertas, lo que decía yo ahora, degustaciones de lo que será la felicidad en el cielo, en la contemplación de las maravillas del orden creado. Y es una de las amonestaciones que San Pablo le hace a los romanos, ¿no? Viendo toda la creación, lo maravilloso de lo creado, ellos se quedan en la criatura y no toman a la criatura como un paso, como un intermedio, un escalón intermedio para alcanzar ese encuentro místico con Dios. Entonces miren cómo no necesitamos recursos económicos, ni necesitamos del capitalismo, del consumismo, de los ismos para encontrarnos con Dios, sino que lo tenemos a la mano. Es simplemente tener una postura mística frente a la creación. Cristina. El volumen es más interesante, pero bueno. Cristina, ¿tendrá volumen? Un ejercicio místico muy sencillo a partir
de la contemplación de la creación. Y aquí aparece otro término que nos une en la espiritualidad, lo que es la mística. Mística y contemplación. Contemplación de la creación es leer a Dios en ese libro abierto, que es la creación. Yo creo que se apagó por falta de uso. ¿Allá? A mí me ha pasado, yo pongo pausa un poco para comentar, me ha pasado haciendo viajes, no sé, aquí en América o en Europa, contemplando paisajes semejantes a estos. Quizás he tenido la gracia de Dios, pues dada por Dios, de encontrarme con panoramas muy bellos. Y yo les digo, uno se encuentra unas pintas que son de tribus urbanas, pero lo que no le dio el Yagé se lo da la contemplación de la naturaleza. Aquí tiene un encuentro místico con Dios, Dios le habla aquí. ¿Habla o no habla la grandeza de Dios? Claro, de la inmensidad, de la generosidad, de la bondad, de lo insaciable. De alguna manera compañeras de camino dentro de la mística: contemplación, conocimiento de Dios y experiencia. Bueno, entonces nos hemos acercado más o menos una definición, más que definición, descripción. Luego hemos buscado unos elementos característicos, en algunos han coincidido, palabras muy fuertes. Yo quisiera ahora proponerles una pregunta con dos ramas y ustedes la abordan como bien quieren. Son tres palabras que pertenecen como al mismo mundo de comprensión, pero hoy son distintas: religión, espiritualidad y mística. Si quieren, ¿qué diferencias ven, qué relación ven entre religión, espiritualidad y mística? Y la otra rama de la misma pregunta es si ustedes ven posible una mística no religiosa, que de alguna manera es una pregunta que hoy se hacen muchas personas.
porque vivimos una cultura de una cosa que hemos llamado muy particular, la desafiliación. En esos días, escuchando la Cámara de Comercio, pusieron un ejemplo que me encantó y yo dije, claro, no me había percatado. Nosotros estamos tan desafiliados que cada vez buscamos más la inmediatez superando la mediación. Entonces, pero eso pasa en la religión. La gente dice, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, y yo no tengo que ir a misa ni buscar que nadie me confiese. Bueno. Pero es que también pasa en la política. En la política queremos tomar decisiones sin que haya tramitología. Pero pasa en la vida cotidiana, en un ejemplo tan concreto, decía la Cámara de Comercio, como Uber. ¿Uber qué es? Yo tengo un servicio, yo se lo doy sin trámite de nadie, pídame el favor y yo se lo hago. Entonces nosotros tenemos unos sistemas que cada vez son más desafiliados, decía Luis Duque en estos días, utilizando la expresión. ¿Ustedes cómo ven? ¿Es posible una mística no religiosa? ¿Qué relación, diferencia viene entre religión, mística y espiritualidad? Bueno, entonces son tres palabras que podrían confundirse en algunos textos, digamos los textos más conocidos o más tradicionales dentro de la propia mística y la ascética. Por ejemplo, si vamos a leer un Tanqueray de los hombres de las luces más especiales que ha dado la teología, siglo XIX y siglo XX, él muere alrededor del año 1932, pero podríamos decir que religión, dentro de algunas culturas, y especialmente en nuestra cultura occidental, cristiana, la religión es propiamente una estructura, una organización o una institución. Sin embargo, la teología va más allá cuando habla de religión, porque yo ya lo había dicho aquí en un inicio, el hombre es naturalmente religioso. O sea que es una característica propia del hombre ser religioso. Todo hombre es religioso, inclusive sin una filiación religiosa, algún credo, alguna denominación. Después vendría espiritualidad. Para todo hombre ser religioso necesita de una espiritualidad. La espiritualidad termina siendo un ejercicio interior por el cual el hombre se perfecciona para alcanzar el absoluto. En su camino al absoluto, nosotros somos peregrinos en esta tierra. En nuestro camino hacia el absoluto realizamos una serie de ejercicios, como bien lo decía San Ignacio de Loyola, espirituales, pero no son solo ejercicios espirituales que yo paro una semana de hacer cositas, me meto en oración y en lectura, y ahí voy haciendo un ejercicio, no, el ejercicio espiritual de la vida diaria, de la perfección interior para poder asemejarme cada vez más a Dios. Ser perfectos como vuestros padres celestiales perfectos. Entonces, para alcanzar esta meta grandiosa que nos coloca nuestro Señor, es necesario tener una espiritualidad, o sea, un ejercicio interior de perfección. Y la mística es un insumo, un ingrediente o un condimento necesario para que tanto el hombre, que es por característica natural, religioso, y el hombre que está buscando una perfección espiritual alcance la meta a la cual ha sido llamado y le va a dar la plena y auténtica felicidad. Eso sería propiamente desde la teología, digamos. Desde la antropología cultural aparecen unos conceptos que, digámoslo así, hoy ya han hecho carrera, ¿cierto? Y muy curiosos, son conceptos que han surgido prácticamente desde la filosofía de la religión, pero que ya han hecho carrera también en la antropología cultural. Para la antropología cultural, empezando por Marcel Mauss, eso hacía parte del evento. Marcel Mauss, para todos estos otros, la religión es ese conjunto de prácticas, de acciones con las cuales los humanos nos comunicamos o se comunican hablando de forma impersonal con lo sobrenatural, con lo trascendente. Y ahí decías bien, pues, para la antropología es una estructura que tiene unas funciones muy precisas en los sistemas sociales, ¿no? Y cumple unas funciones muy precisas que no es el momento de decirlo. La religión es eso, inclusive llama poderosamente la atención porque la mayoría inclusive de los antropólogos de la religión utilizan casi que la matriz que va a utilizar también Zubiri, que ahora el padre Velasco, yo creo que hacía referencia también a ella, a ese texto de la condición teológica del hombre. Es un conjunto de prácticas con las cuales el hombre dice o se relaciona con lo sobrenatural, con lo profundo, con lo trascendente, con lo que lo desborda, ¿no? Porque para la antropología no simplemente es, digámoslo así, la concepción y la experiencia de Dios que tenemos nosotros desde el mundo cristiano, no solamente el católico, sino también el protestante, sino que para la antropología es lo sobrenatural, lo que desborda al hombre. Y que también coincide en eso
hay un hecho, una evidencia, no se parte de la naturaleza, y el hecho, la evidencia es que siempre hay una experiencia de eso sobrenatural, lo primero. Entonces la religión. La espiritualidad, desde la perspectiva inclusive aquí desde Marcel Mauss, vamos a hablar, la espiritualidad es esa necesidad, esa necesidad de comunicación con lo trascendente. Todavía no es comunicación. ¿Y por qué hago la diferencia? Aunque aquí hay discusiones de la antropología muy interesantes, porque es esa necesidad. Entonces, la espiritualidad, esa necesidad de comunicarse con lo trascendente, y lo místico es cuando ya se da esa comunicación. Pero quiero hacer aquí, y yo sé que si tuviese aquí un antropólogo me estaría llamando la atención en esto, hacer una claridad, porque no todos los humanos alcanzamos una experiencia mística en la comunicación con lo sobrenatural. Y me llama poderosamente la atención, porque cuando hacen los estudios en otros grupos y segmentos poblacionales o comunidades o grupos humanos, pues dicen, claro, hay una cosa es la experiencia de la religión. Una cosa es la experiencia de la religión. De hecho, muchos de ustedes y yo podemos tener experiencia en la religión. Vamos a misa, asistimos al culto, hacemos la liturgia, pero que lleguemos a una conexión, que el padre Velasco lo citaba muy bien. Esa conexión requiere de una conciencia del sujeto, una conciencia y por lo tanto una experiencia con conciencia con lo sobrenatural. Y ahí es donde se da la experiencia mística. Y por eso les decía ahora, en la primera pregunta que nos hacías, esa experiencia mística entonces nos lleva a que se den cambios estructurantes, y perdónenme el concepto, en el humano. Es ese gozo, ese fruit, como lo decían también los medievales, que se tienen en el contacto con lo sobrenatural, que es muy interesante. Y ahí respondo también al otro, por eso, y yo les decía a ustedes, quizás en esto soy hereje, pero en esa condición connatural, yo le diría connatural del hombre hacia lo trascendente, nosotros los humanos siempre buscamos, y perdónenme el concepto, autopistas para comunicarnos con lo sobrenatural. Y por eso en esas experiencias que son cuasi místicas, lo que hacemos son intentos de conexión con lo sobrenatural. Ahora que hablaba de esa, yo les llamaría así, desinstitucionalización de la experiencia religiosa, pues buscan esas experiencias religiosas por otros caminos. El ejemplo más concreto, y se los digo, hoy, hace poco estaba en el Sibundoy, en el Alto Putumayo, y me encontré un grupo de jóvenes que iba a hacer experiencias del yagé, ¿cierto? No solamente iban a hacer la experiencia del yagé, sino que cuando estábamos en medio de la conversación, todos en el fondo decían, es que queremos como una experiencia que vaya más allá. Escúchenme en eso, que vaya más allá. Es esa necesidad que está ahí, ¿no? Que late por lo sobrenatural, por lo trascendente. Entonces yo diría que, claro, si vamos a hablar de la mística, desde la perspectiva de la estructura de muchas religiones, lo más probable es que eso no cumpla con los cánones que tenga esa religión y que tenga esa doctrina para decir una experiencia mística. No. Pero si lo hablamos desde la perspectiva antropológica, digámoslo así, que son intentos de esa experiencia mística. Y lo son. Por lo que les decía a ustedes, hay como San Justino decía una cosa, una semina verbi. Hay semillas del verbo, digámoslo así, en esas experiencias. No alcanzan a ser del todo, ¿no? Porque existe, por ejemplo, ahora nos hablas de esas 3 vías, que sería bueno que nos contaras aquí otra vez, que las detectamos inclusive cuando las comunidades, yo que conozco un poco más los ticuna, van a hacer la toma del yagé. Los ticuna no casi la frecuentan, aclaro, pero hoy también ellos están ahí, tienen unas preparaciones, ¿no? Que son ese primer paso, digámoslo así, purgativo, ¿cierto? Ellos le llaman de preparación, ¿cierto? De preparación y de ayuno, pero que coinciden. Luego viene ese segundo paso, y se cumple también ahí. Por eso también vamos a detectar que esos 3 pasos los encontramos inclusive en otras experiencias religiosas, hasta que llega el último, que es ese de conexión, ¿no? Que llamamos el unitivo, ¿cierto? Que es la unión, conexión llamamos nosotros, que es de conexión con lo sobrenatural. Miren qué tan interesante es, ¿cierto? Y ahora el que puede ser excomulgado soy yo, porque va a utilizar una palabra que de pronto no es muy común dentro del lenguaje teológico, pero podemos decir que la mística se convierte, o podemos definir la mística, muchas comillas pongo ahí, como la posibilidad que Dios le da al hombre de encontrarse con Él, y que a partir de ese encuentro con Él transforme el mundo y ayude en la construcción del reino. Hay algo elemental en el plan de trabajo de nuestro Señor Jesucristo, del anuncio del reino, y es también ya la degustación del reino en este mundo. Y tomando en cuenta lo del silencio místico y algunas palabras del apóstol Santiago cuando dice, muéstrame
tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Cuando yo tengo la capacidad de decir gocé o tuve una experiencia mística, eso debe notarse por mis obras. Es una posibilidad que Dios le da a los hombres, no solo dentro del cristianismo, sino dentro de cualquier cultura, para que esa degustación del reino pueda ser una realidad en el mundo. Cuando yo tengo un fenómeno místico, he tenido la experiencia de Dios, yo debo con mis obras construir algo que refleje eso. Estoy inspirado ¿por quién? Por Dios. Entonces lo que yo hago es fruto de esa inspiración de Dios. Esa mística me lleva a mí a realizar obras que dan a conocer a Dios. Y con respecto a eso yo voy a mostrarles ahora un clipcito, cómo en algunas culturas queda evidente ese dar a conocer a Dios a partir de una experiencia mística, ¿no? Entonces esa posibilidad me parece interesante, la posibilidad que Dios nos da para encontrarnos con Él y darlo a conocer a los otros, sin perder, eso es muy interesante que se nota también en todo lo que tiene que ver con la revelación tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que es la experiencia mística que tuvieron hombres y mujeres, lo dejaron escrito. Esa experiencia mística también la podemos vivir nosotros en nuestras vidas. Bueno, yo voy a hacer una pregunta o dos más, aprovechando que ellos están haciendo respuestas breves, y ustedes vayan pensando si quieren preguntar algo, afirmar algo, comentar algo. Entonces yo les doy ese espaciecito y mientras tanto les hago otra pregunta. O de una vez les digo las tres por cuestión de tiempo y ustedes pegan por donde quieran, ¿sí? Una, tal vez esto del siglo XIX para abajo no sería una pregunta posible, pero hoy sí. En el malestar de la cultura, Freud, citando justamente en una experiencia así, citando a Roland con el sentimiento oceánico, generalmente estas experiencias de la naturaleza le revelan a uno sentimientos de desproporción, que es una expresión de otro autor. Uno siente que hay una desproporción, un desbordamiento, porque uno siente por intuición de que la montaña es más grande que uno, que el sol es más grande que uno, y hay una relación de desproporción que lo revienta a uno por dentro. Dos, los más sensibles, esto ya es más en la línea de Dilthey, por ejemplo, logran descubrirlos en los acontecimientos, lo que para los cristianos serían experiencias de compasión, cuando uno ve tanto dolor en una persona que uno siente que lo revienta, pero ya eso requiere un nivel, pues. Y luego en la ilusión en el porvenir de una ilusión, Freud se vuelve a poner el tema porque parece que le taladraba y decía es que como que la religión es una ilusión, pero como que uno no la puede quitar de la vida, pero como que es una ilusión necesaria, que era un problema más viejo en Kant, es explicable o no, pero bueno, Dios es necesario de alguna manera en la razón práctica. Entonces, una pregunta ahí sería, si quieren, la abordan, uno de los dos, es la relación mística-psicología. Si ustedes descubren alguna línea fina en la que las experiencias, por eso les digo que del 19 para abajo no sería posible, porque la ciencia del alma era la filosofía, pero ahora que tienen métodos distintos uno podría preguntarse hasta dónde es una experiencia mística o hasta dónde es una experiencia extática psicológica. Una. Dos, de una vez, como estamos en un contexto creyente cristiano, quiero proponerles la expresión de Karl Rahner, cuando decía, o Karl Rahner, que decía, el futuro del cristianismo, al futuro el cristianismo será místico o no será. O sea, que el cristianismo o muta al misticismo, a la mística, o se pierde. ¿Qué piensan ustedes de esa expresión? Y tercero, cuando uno es entrevistado, a uno le hacen preguntas, pero todo preguntador tiene un sesgo y una línea hermenéutica. La tercera pregunta es, ¿ustedes qué quisieran que yo les preguntara? Es decir, ¿qué quisieran decir que yo no les he permitido que aflore? Porque cuando uno pone un tema y declara una temática, uno dice, qué rico decir esto, pero a veces el entrevistador no lo permite, como pasa con Gurizati y Dávila, que a veces por manipular la información no dejan decir lo que uno quiere. Entonces yo no quiero ser así. Entonces la tercera es, ¿qué quieren decir que yo no se los haya permitido parir en el sentido socrático? Bueno, ahí tienen tres cuestiones aparte de las que ya vienen. Y bueno, ¿a dónde quieren pegar?
memoria. ¿Cómo era la primera? No, pegué por la tercera. Mística, psicología. Bueno, podemos hablar, en estos días leía un texto al respecto de la neuroteología. Suena mucho hoy en día. Pasa que los fenómenos místicos y la propia mística supera lo que el hombre puede explicar a partir de las ciencias tradicionales. La experiencia de Dios, el hecho de conocer a Dios por una experiencia mística, supera lo que yo puedo tener de conocimiento a partir de los libros. Lo decía clarísimamente Santo Tomás de Aquino, un hombre que, aunque es medieval, pues es un lenguaje que permanece y un discurso que permanece hoy en día en la academia. Santo Tomás decía, hablando con respecto a la experiencia mística, había aprendido más frente al sagrario de lo que en la lectura de los antiguos filósofos griegos y los padres de la iglesia. O sea, la experiencia mística le había dado a él un conocimiento que superaba lo que los sentidos le podían dar de conocimiento de Dios. Entonces yo creo que ese asombro y ese encuentro con Dios a partir de la experiencia mística supera lo que la ciencia tradicional puede explicar. Se sale de los cánones, ¿no? Rompe el esquema, porque Dios rompe el esquema. Es como querer yo envasar 2 litros de agua en esta botellita. Es imposible. Supero la capacidad del envase. En pocas palabras, el hombre es superado por esa experiencia de Dios y no hay ciencia tradicional que pueda explicarlo. O sea, se sale. Puede dar algunas nociones, pero se sale. Eso como primer aspecto. Y el segundo era lo de Karl Rahner. Yo creo que no es una opción para el mundo. Es el único camino desde que se conoce la existencia, desde que el hombre tiene noción de su existencia. Es que la mística es la que puede dar la plena y auténtica felicidad y la plenitud también a las propias civilizaciones. Cuando vamos y hacemos una lectura no religiosa ni teológica de lo que es la historia de las culturas, las civilizaciones, los pueblos, etc., nos damos cuenta que aquellas que permanecieron en el tiempo es porque se mantuvieron alimentadas de la mística. Entonces, si el mundo hoy en día quiere sobrevivir, debe de alimentarse constantemente de la mística. Es la única salida. Se necesita salida económica, hay crisis social, hay crisis aquí y allá. ¿Cuál es la salida? Mística. Tengo una experiencia de Dios y todo lo que usted hace está perfumado de Dios. Usted construye la sociedad, no podemos decir perfecta, pero por lo menos la más perfeccionable en la tierra. Eso sería lo segundo. Y tercero, la pregunta no hecha que quisiera responder. Pues a ver, tenía un video, puede utilizarlo, cortico también, que nos habla sobre la experiencia que el hombre tiene de lo místico y que lo transmite a través de la cultura. Entra algo en la antropología. Hijos de Dios somos todos. Las criaturas visibles son hijas de Dios, pero algo que algunos han llamado los nietos de Dios, que son las creaciones del hombre que reflejan a Dios. Y eso lo contemplamos en las diferentes culturas, y eso también nos habla de la mística vivida por los pueblos y que ha sido manifestada en la arquitectura, en la comida, en la música. Por eso es que dentro de todas las culturas y en todos los ambientes podemos conocer místicamente a Dios. Yo tengo un clipcito que quisiera colocar, no sé si hay, pero no es este. No es este. Te toca salirte de la salida. Vamos a saltar unas. Creo que es esta. O sea, cómo el hombre es capaz de plasmar a través de sus obras la experiencia mística. Esto es Venecia. No fue solamente que los cristianos de esta región querían escapar de los bárbaros que se ubicaron aquí en este archipiélago, ¿no? Es porque también querían plasmar algo de su experiencia con Dios. Y así nace Venecia, a través de una experiencia mística. Por eso encanta, ¿no?
Y uno de los sueños pues que por lo menos debemos de tener en la vida, yo creo que es de visitar a Venecia y contemplar a Venecia. ¿Qué fue? Se pasó. Aquí lo solucionamos. Salmo, el Salmo 148, después lo leen para que tengan una idea de lo que es la experiencia mística. Salmo 148. Está dejando su experiencia mística en un óleo, en una acuarela. Aquí el asunto de la mística y la psicología, pero yo no diría solamente la psicología, sino también la antropología física sobre todo, la biología y sobre todo desde las neurociencias, porque hay una pregunta que se han hecho estas disciplinas hoy es, bueno, la experiencia de la religión y la mística es un asunto que compete más a un asunto de la psicología o desde la propia biología. Y hay dos cosas muy interesantes a propósito del último congreso de neurociencias en Europa, donde solamente de todos los pósteres que se presentaron, habían dos que hacían referencia, era la psicología y a la antropología física y la mística y la religión. Y una de las conclusiones que se llegaban allí es que efectivamente desde la psicología, desde la antropología física, se puede explicar el fenómeno de la mística y se puede explicar quizás de una forma muy mecánica, pero también otra de las conclusiones que se hacían es que esas explicaciones son limitadas, esas explicaciones no pueden explicar todo lo que ocurre allí, sí pueden explicar las dinámicas internas, biológicamente, neurocerebrales, se detectan cuáles son las zonas que se activan cuando
los humanos o nosotros tenemos experiencias místicas, hasta ahí llegamos. Pero inclusive, por ejemplo, a propósito de las discusiones de García Volta, Dios existe en el cerebro, que trata de decir de que, claro, Dios es una creación biológica, etcétera, etcétera. Muchos le dicen, bueno, entonces la manzana también es una creación del cerebro, ¿no? El cerebro está en capacidad de experimentar lo trascendente como de experimentar estas cosas que vemos. Por eso, digámoslo así, hay una cierta limitación de estas disciplinas y estas ciencias para explicar, podrán explicar las dinámicas de cómo se tiene la experiencia de lo religioso y en este caso de lo místico. Por eso yo diría que son muy interesantes los aportes que estas ciencias nos siguen dando, ¿no? A propósito, por ejemplo, de Manuel Soler, comprendiendo al animal humano, una partecita muy interesante que hay allí, a propósito también de la religión en los tratados que hace el profesor Marvin Harris desde el materialismo cultural, ¿no? A propósito, por ejemplo, ahorita desde la física de la inmortalidad, no sé si de pronto han tenido acceso a ese texto, un texto interesante, por hablar rápido, de Frank Tipler, muy interesante, interesantísimo. Otro que inclusive se están preguntando y se están cuestionando por el sentido de lo trascendente ahí y que dejan las puertas abiertas, ¿cierto? De hecho, hasta en los nuevos maestros de la sospecha, por ejemplo, Sombra Antepasados Olvidados, ¿no? De Carl Sagan, desde la negación hay como una necesidad de la afirmación también del sentido de lo religioso, tan interesante eso ahí, ¿no? Otro, ahorita Richard Dawkins, que insiste y desde esa insistencia también deja como las puertas abiertas. Por eso lo digo que estas disciplinas que se han interesado pues han sido más curiosas y dan más pistas para decirlo. En relación al segundo punto, yo creo que será la respuesta que se tiene que dar, porque claro, desde la antropología la religión se convierte más en la estructura, y lo que uno ve, por ejemplo, inclusive nosotros mismos, es que la religión se convierte más en forma que en el fondo. Y entonces cuando nosotros los humanos llegamos a eso, llegamos a una rutina, a una cotidianidad donde aparentemente estamos en la experiencia de lo profundo, simplemente, y mentiras que no, estamos cumpliendo con una liturgia, con un ritual, todo muy cuadriculado, y no llegamos a tener la experiencia. Por eso yo creo que esa afirmación es muy interesante. Verdaderamente llegaremos a tener la experiencia de lo religioso, y esa experiencia nos llevará a lo místico. Por eso, claro, la respuesta será: hay que ser más místicos, para decirlo de alguna manera, porque eso exige la conciencia de lo profundo, de lo trascendente, de esa transformación, ¿cierto? Por esa transfiguración que tiene el sujeto cuando tiene la comprensión de lo profundo. Eso dirían en ese segundo punto. Y en relación a lo tercero, es que, claro, siempre dejamos, y es la pregunta que me gustaría que siempre apareciese en este tipo de preguntas, y es que siempre dejamos de lado, ¿no?, la experiencia de lo religioso en todas las culturas, y entonces empezamos a notar un universal, y esa era la pregunta, es decir, ahorita de pronto la tocaba y no sé si sentían ustedes que la jalonaba desde mis respuestas, pero en todas las culturas aparece la experiencia de lo religioso, aparece la experiencia de lo místico. Y como hoy esa experiencia en muchas culturas es la respuesta al sentido de su propia existencia. Esto parece ya como muy común, pero uno encuentra en todas estas comunidades y en todos estos grupos humanos que la mística o la experiencia de lo trascendente se convierte como en la condición de sentido de su propia existencia, y muchas veces dejamos de lado esa pregunta. Ustedes quieren, muchas gracias Camilo y Gustavo, ¿ustedes quieren preguntar algo? ¿Alguien tiene una inquietud? Sí. ¿Cómo te llamas? Estefanía. Bueno, Estefanía. No sé si están, pues, o sea, están un poco alejados, pero hay personas que dicen que son ateas. Pues digo dicen no como por cuestionar, sino porque es algo que realmente no logro comprender bien. ¿Qué pasa con la mística en las personas que dicen no creer en un Dios ni en nada, pues, relacionado a eso? No es porque yo no tenga visión que el sol no sale, nace en el horizonte e ilumina las cosas. El hecho de la persona negar la existencia de Dios no quiere decir que Dios no tenga la posibilidad de actuar en su interior. Y se han dado casos de conversiones, no sé, de grandes, no solo ateos, yo diría peor, individuos que a través de su vida y de su obra han atacado y condenado lo religioso.
Por ejemplo, no sé, podemos hablar de Paul Claudel, algo así en esa línea, Lewis, etc. Hombres que, encontrándose con ese chispazo de lo maravilloso o de lo sobrenatural que de pronto trataba el profesor acá, se han dado cuenta y han tenido la experiencia de Dios. Entonces no quiere decir que en esas personas no pueda darse esa experiencia de Dios. Y Dios, con la posibilidad que le da a todos y cada uno de alcanzar la vida eterna, nunca rompe esa comunicación con el hombre. Por eso es que la experiencia mística se convierte en una prioridad en la vida de todo hombre y se convierte también en una realidad cotidiana. Para hablar de una experiencia mística extraordinaria, dicen que Teresa de Jesús en la cocina entraba en éxtasis fritando unos huevos. Eso suena hasta cómico, pero es para mostrar lo cercano de la vida, ¿cierto? Lo cercano que hay en la vida de ese encuentro con Dios. Santa Teresita del Niño Jesús, cuando leemos la historia de un alma, que es su biografía, ella cuenta cómo en la vida menuda, cotidiana y sencilla se encontraba con Dios. O sea, no necesitaba unas experiencias así rutilantes de Dios para vivir esa experiencia. Y el que se dice ateo, porque otra cosa es decirse ateo y otra cosa es ser ateo plenamente. Yo creo que, yo me atrevería a decir eso como teólogo, es muy difícil, si no imposible, para la propia naturaleza del hombre abstenerse de la existencia de Dios. Me hago entender, un poco para hacer un análisis intelectual del asunto. Una cosa es decir, otra cosa es vivir el ateísmo, y de ahí hay muchos pasos de por medio. Pues mi experiencia en Cuba, llevo 6 años viviendo en Cuba y yo siento que realmente es posible vivir sin Dios, ¿verdad? Que lo que se ha hecho en Cuba es que se le ha dado el énfasis a lo artístico. Yo con esta voz tan alta. Entonces, digo yo que lo que he captado en Cuba, y me gustó mucho el clip que presentaste, porque lo artístico, el cubano es arte, es de una sensibilidad a la naturaleza, de una sensibilidad a las grandes cosas, de una sensibilidad a la relación con las personas. Nosotros decimos, ahí está el reino de Dios, ahí está para nosotros, pero hablar con personas que nunca han escuchado hablar de Dios y no les interesa, y es porque no saben. A mí una vez un sacerdote me dijo, hay muchos que dicen pues que son ateos es porque no están de acuerdo con ese Dios que le estamos presentando, con la estructura, ¿no? Propiamente sí, de la y con religión, esto y hay mucho, pero hay una sed, después de tanto materialismo, hay una sed profunda de lo trascendente, que lo tenemos que aprovechar, ¿verdad? Que la Iglesia Católica está un poquito rezagada, porque sigue con las estructuras que quieren, bueno, como dice el Papa, que cabe muy bien en Cuba, y es que somos una aduana. Entonces, como no lo ha vivido, tiene que vivir estos años, entonces no propia experiencias más profundas, ¿verdad? Que sí lo están haciendo hasta los testigos de Jehová. Es increíble que allá tengan tanta vida sabiendo que van en contra de todas las manifestaciones políticas, pero lo tienen. Y nuestros hermanos, o sea, las iglesias, allá es muy bonita la unidad de las iglesias, porque han ido a lo que el ser humano va necesitando, otra cosa que no saben qué es, pero hay ateos de verdad. Pero yo digo que se van dando cuenta que hay otras posibilidades de trascender, de ir más allá de lo material, y Dios también para nosotros es que lo tapan por un lado y aparece por el otro. Hay una generación que fidel era su Dios, ¿verdad? Eso sí, que es increíble, porque yo decía, pero como algo que es tan natural en el hombre, que es de nuestra constitución, la trascendencia, ¿cómo es posible que una persona lo haya logrado? Logró en un momento, pero ahora estamos en un desencanto, ¿verdad? Hay como un desencanto de que eso que se pensó del hombre del siglo XXI no resultó, no está resultando, ¿verdad? Así que, bueno, a mí me ha gustado mucho conocer gente y hablar con gente que no sabe nada de Dios y que puede vivir, pero que también en su manera de vivir serían como altruistas, ¿verdad? Darle nombre a eso, porque yo a veces me pongo a hablar con ellos, le digo yo como San Pablo, ese Dios desconocido, yo te quiero presentar al Dios de Jesús,
bueno, van conociendo, pero es posible. Pues yo me he dado cuenta en la experiencia que lo sublime, yo no sé cómo se le dirá, a través del arte, porque fue muy inteligente, que es que Cuba es un arte. Usted lo mira desde todo, desde el arte musical, desde la pintura, desde Cuba es arte. Yo en mi ignorancia digo que es lo que le ha ayudado a vivir todo lo que ha vivido, porque tiene donde trascenderse a sí mismo. Sí, yo creo que cuando hablabas de ateísmo, es bueno dejar muy claro también que normalmente cuando la persona se declara ateo es porque destronó a aquel Dios que conocía o aquella noción de Dios que daba la revelación y se entronizó él mismo, entronizó cualquier ídolo más cercano y más agradable para él, porque nosotros tenemos esa tendencia, ¿no?, a buscar lo más agradable, y si este Dios no se acomoda, entonces yo lo quito a él y pongo otro. Un poco ese es el trabajo que hizo el comunismo en Cuba. Entonces destronó el Dios de la revelación traído por, en fin, las culturas europeas, etcétera, y colocó otro tipo de Dios para que el hombre lograra por lo menos satisfacer, ¿cierto? Sentir un fresquito en medio de esa asfixia que era querer olvidarse del Dios de la revelación. Las últimas generaciones nadie les ha hablado de nada, porque no quieren al uno, ni quieren lo otro. Entonces hay algo en las últimas generaciones que sería muy interesante. Mira, ¿qué pasaría ahí? Esa pregunta y esa participación me llevó a algo, en un ejercicio que hice en la Universidad de La Habana. Me hacía esa pregunta, y es que efectivamente tendríamos que hablar qué tipo de ateos, y yo casi que me atrevo a decir que ateos en el sentido concreto, no, porque he notado en personas que dicen absoluto no, que dicen no creer, y como dice el profesor Marre, terminan desplazando, que fue lo que sentí en Cuba, terminan desplazando el sentido de lo trascendente. Por eso siempre utilizo el concepto del sentido de lo trascendente a otras cosas. En Cuba lo noté en el arte, lo noté en la política, que hay un desencanto de la política, pero muy curiosamente lo noté en el sentido al humano, en la dignidad. A mí me llamó profundamente el concepto de persona, y como hay como un desplazamiento de lo trascendente hacia la persona, y de darle cierta condición de deidad, inclusive lo sentí. Entonces yo que respondo a eso, inclusive con alumnos tanto en la universidad privada como en la pública, en la pontificia, que tenemos alumnos que dicen no creer, y me encuentro con algo, que dicen no creer, pero terminan creyendo en otro tipo de cosas, ¿no? Y terminan desplazando y proyectando el sentido de lo trascendente en otras cosas. Cuando hablo con algunos alumnos que dicen no creer, fíjense ustedes, tienen experiencias más místicas que nosotros en muchas otras actividades, desde el arte, desde la forma de ocio, que me llama poderosamente la atención, o supuestamente desde las concepciones de energía, ¿no? Que les digo, oiga, pero ustedes están más religiosos que uno, ¿no? En síntesis, cuando te empiezan a explicarte esas cosas. Entonces yo diría que en el sentido absoluto no, sino que hay desplazamientos, porque en lo más profundo del hombre siempre hay algo. Y lo digo hablando con las personas que menos creen. Una experiencia muy interesante, muy bonita, en Guapi Chansará, con 3 antropólogos que no creían en nada. Yo simplemente era un acercado a la antropología, y en una experiencia de selva, uno de ellos, en ese desbordamiento, decía, sí tiene que haber algo más allá de esto. Digo una vulgaridad que no se la voy a decir aquí porque ya no me, cierto, me descomulga, sino que me mata. Ahí sí suena. Ahí sí suena, pero digo una palabra que le salió de lo más profundo, que yo dije, se convirtió, ¿no? Ahí es donde uno encuentra eso. Y ojo, lo último que iba a decir a propósito de que la experiencia mística lleva a una transformación. Después de esa confesión ya no era el mismo, y no es el mismo, ¿no? Empezó a buscar querer vivir esas experiencias desde otra perspectiva. Marisol quiere preguntar. No, era para comentar algo pues que a mí me ayudó mucho en la investigación para aclarar un poquito lo de experiencia religiosa, experiencia cristiana, experiencia mística. Pues hay como una sintonía en las distintas religiones, en que la experiencia mística tiene también como 3 características. Una es la pasividad, o sea, no es el sujeto que produce la experiencia ni que se esfuerza por tener esa experiencia, sino que es algo que se les da, ¿cierto? Es un don. El otro es con relación al lenguaje, o sea, esa experiencia que ellos tienen no la pueden nombrar por medio de conceptos o definiciones, sino que ellos recurren o a la poesía, o a un lenguaje paradójico, o al silencio. La liturgia. A la liturgia. Y el otro es la ética, pero la ética no como un deber, sino que es que esa experiencia me transforma y me lleva al compromiso con el otro
sobre todo en la mística cristiana, con el otro que sufre. Entonces pues es muy lindo ver a Dios en esas bellezas de paisajes, en lo artístico, pero en el rostro desfigurado del otro es donde Dios a los cristianos nos invita a reconocer su presencia. Entonces pues como eso, y también decir que hay una mujer que a mí me inspira mucho, que es Etty Hillesum, que es una mujer que nació judía, que no se confiesa de ninguna religión y que murió en los campos de concentración. Y los diarios de esa mujer, pues, esa mujer es totalmente mística. Entonces, como para confirmar que no se da en una institución, antes el místico era el del claustro, el que tenía visiones, el que tenía estigmas. Los místicos de ahora pues también pueden estar en los claustros, pero están también en la calle, están en las fábricas, están en lo cotidiano. Yo quisiera seguir diciendo algo que me recordó a Marisol, que los místicos también se pueden encontrar en las cárceles. Yo fui capellán en las cárceles por 14 años y había jóvenes que eran, según la sociedad, los peores de los peores, y yo veía en ellos, se puede comparar una cárcel que yo vi a un concentration camp, pero no tanto, porque lo de los judíos fue muy terrible, pero yo vi jóvenes, por ejemplo, un joven ciego que llegó a la cárcel, y otros que yo pensaba en su corazón son los peores de los peores. Yo veía cómo ellos ayudaban al otro, y muchos de los staff que estaban allí decían, oh sí, nomás entran muy escépticos, o si entran a la cárcel y encuentran a Dios. Pues realmente era una oportunidad para ellos abrirse a la gracia de Dios y dejar que Dios les tocara sus vidas, y lo vivían allí en la cárcel. Entonces estoy de acuerdo con lo que dice Marisol y lo que ya han dicho ustedes, de que la gracia de Dios o la mística se hace real en lo cotidiano. Antes de la otra intervención, es algo que nos da cierta tranquilidad a nosotros dentro de la espiritualidad y que nos ofrece el cristianismo, que es muy bello también, es que para tener una experiencia mística no es estrictamente necesario el estado de gracia, ¿ya? El estado de gracia es la condición más excelente para tener una experiencia mística, eso es innegable, pero no es conditio sine qua non, o sea, no es que no haya experiencia mística si yo estoy en pecado. Firma San Pablo. Se cayó, no se cayó el caballo, eso fue una experiencia mística de encuentro con Dios. No pidió para encontrarse con Dios, estaba persiguiendo al Dios de la revelación, y Dios le dio un flash, una iluminación, una experiencia mística, y dijo, este es el camino. San Agustín, toda la vida desarreglada, maniqueo, etcétera, nunca pidió por esa conversión. Bueno, pidió su madre, etcétera, sabemos la comunicación de los santos a través de la historia de él, de su conversión, pero algo que da tranquilidad es que en medio de esos ambientes, inclusive de pecado, de vicio, en fin, o de penitencia, porque algunos están con verdadero espíritu de penitencia, puede venir esa experiencia mística y haber un cambio real en la vida cotidiana. Yo pienso que ahí, pues pienso que ahí está como el valor grande que tiene el sufrimiento. Nosotros como seres humanos y como hombres de carne y hueso, y le tenemos pánico a sufrir, tanto que todas las iglesias son para sufrir, véngase por acá, ¿sí o no? Y yo pienso que una de las grandes formas que encuentra Dios para revelarse a la persona es mediante el sufrimiento, porque ahí está la persona abierta y dispuesta a tener un diálogo con el Espíritu Santo, pues, o así lo entiendo yo. Y
y es muy triste porque la gente se escandaliza. Cuando tú decías de los jóvenes que se van para una fiesta y se meten todas las drogas del mundo, yo lo que están precisamente es tratando de escapar del sufrimiento que les está dando la sociedad en este momento, porque es una sociedad difícil, es una sociedad en la que ellos tienen que estar poniéndose máscaras, dando tallas, dando un montón de cosas, y eso los hace sufrir. Y ellos buscan esa cosa mística que ellos llaman en las drogas, y en eso es buscando precisamente quitarse ese sufrimiento, pero no sé, es que no sé, yo entiendo el sufrimiento porque a mí me han pasado grandes cosas, o sea, yo he tenido grandes experiencias con Dios y siempre han sido a través del sufrimiento, y viendo el sufrimiento como algo, se la identifica, esa es la palabra, no sé, como algo grandioso. O sea, si uno trasciende ese sufrimiento, pues igual por ejemplo San Agustín con su pecado, que fue pues Pablo persiguiéndolo también, pues tenía toda esa carga emocional de toda la gente que había matado, de todo. Mire, es una carga que si uno cuando tiene esa carga la entiende desde el sentido, no sé, místico que ustedes llaman, eso es glorioso, y eso es lo que hace que la gente, los mismos artistas, ¿cuántos artistas han expresado que también eran supuestamente ateos porque ellos simplemente les pagaban por hacer una obra absolutamente grandiosa, pero haciendo ese cuadro, muertos de hambre, con un montón de enfermedades, muchas veces con tuberculosis, con lo que fuera, salían con unas cosas que uno decía, pues, o sea, encontraron a Dios. Entonces, no sé, a mí me parece que también el sufrimiento hace no, yo digo, los paisajes sí, bien, o sea, pero Dios se basa muchas veces en cosas que no nos gustan, son regalos que nos dan, que nosotros desechamos porque vienen en empaques que no nos gustan. Entonces me parece muy bacano eso. Me parece interesante, y yo quiero decir aquí algo, no sé si será muy propio de la cultura occidental, ¿sabes? Porque cuando en los trabajos que hemos tenido gracias al Instituto Misionero de Antropología, que son casi 15 años trabajando con el instituto, uno encuentra que esa experiencia de lo sagrado, de lo religioso y de lo místico muchas veces se da por esa sensibilidad que tiene el humano, y digo estos grupos étnicos, hacia la naturaleza. En cambio nosotros los occidentales, por esa misma estructura del racionalismo, dejamos de ver lo sobrenatural en todo esto que trataba de mostrarnos. Entonces, lastimosamente, uno de los detonantes para lo sobrenatural, para lo místico, en nosotros los occidentales tiene que ser el dolor, las experiencias límite. Pero trabajando, por ejemplo, con los ticuna, con los emberá inclusive, que ya están tan occidentalizados, los que menos han salido, uno ve que tienen una gran capacidad de sensibilidad y de ver en la naturaleza, por eso, sus condiciones religiosas, de atribuir a toda la naturaleza lo sagrado, que es tan curioso, es decir, tienen esa sensibilidad tan grande que en todo ven lo sagrado, nosotros no. Y nosotros, lastimosamente, por algunos de estos detonantes del dolor en Occidente, pues despertamos el sentido de lo religioso. Por eso quería hacer esa apreciación, porque, fíjense, está uno con ellos en la selva y tienen una conexión tan grande que te dicen cuándo llueve, cuándo no llueve. Ustedes me dirán, ensayo-error por toda la existencia, pero además de eso también te dicen cuándo van a pasar cosas que uno dice, ¿cómo se la supo? ¿No? Para decir un caso concreto. Y cómo empiezan a conectarse y empiezan a ver lo trascendente ahí. En Occidente, lastimosamente, y muy doloroso, por el dolor. Es decir, por eso muchas veces también en la historia del cristianismo entendemos que Dios viene por el dolor y también Lo que pasa es que yo creo que una cosa es que las personas piensen que el dolor lo produce Dios, que no es eso, sino que en el dolor está, o sea, Dios te acompaña en ese dolor, que es muy distinto. Es muy distinto que la persona piense que es que esto me lo mandó Dios, como muchas personas piensan, una enfermedad, una catástrofe, eso no fue de Dios, pero Dios está ahí en ese dolor ayudando. Pero perdóname, sin embargo, eso sigue siendo muy de cristianismo, ellos ven el dolor desde otra perspectiva, ¿sabes? En el caso de los indígenas y estas otras cosas, y entonces, ay no, en ellos escapa de todo eso. Entonces hay una conexión que va más allá. A mí me ha levantado, perdónenme el concepto, a mí. Esos manglieres. Yo pienso que se hace necesario que descubramos la mística en cada día y sobre todo que la compartamos, porque muchas veces, lo digo concretamente en la experiencia acá en el colegio,
las niñas la viven sin conocer que es mística. Y yo pienso que la responsabilidad está en quienes, gloria a Dios, tenemos la posibilidad de sentir esa experiencia en ayudárselas a vivir como tal. Hoy en la exposición de los trabajos de grado encontré mística en más de uno de esos trabajos. Muchos los encontré cumpliendo un requisito, pero a mí casualmente me tocó evaluar unos trabajos que eran hechos desde las entrañas, lo que esas niñas investigaron y lucharon por encontrar la esencia. Y yo sí me ocupé de que sintieran que lo que habían hecho era una obra mística, porque pues es que miren, es una semillita, son niñas que ya van para la universidad, que en poco tiempo van a estar en proyectos de investigación, y si desde ya esta primera investigación de trascendencia mayor que tuvieron, ya se llevan ese puntal de que en verdad pueden trascender a través de su investigación y de su obra, de su estudio, ya estamos formando esas mujeres que necesitamos en este contexto. También desde esa cotidianidad, por ejemplo, acá tuvimos una experiencia mística absolutamente primorosa con el autor que adoptamos, Freddy Chikungunya, en esa meditación que nos hizo de 15 minutos, nos llevó al cielo y ya nos dejó. Y simplemente con que cerráramos los ojos y él entonara un canto de pájaros, que fue una cosa absolutamente maravillosa, y nos ayudó a ver lo que tenemos aquí que no habíamos visto antes. Por ejemplo, vio esa araucaria y se inclinó y dijo, esto es una, ¿cómo fue que dijo tan hermoso? Esto es representación de Dios en el mundo. Esto es un evento sagrado. En esa araucaria ustedes tienen, acabando de entrar, y dice, en esa araucaria ustedes tienen mínimo 2 personas que han amado muchísimo, y es una realidad, porque esa araucaria se sembró en homenaje a 2 personas de nuestro afecto, a la madre Teresita y al padre Jaime Restrepo. Y él no tenía la menor idea, él acababa de llegar del Cauca al colegio, se acaba de bajar del avión, nunca nos había visto, nunca había hablado con nosotros, y mire, vio esa araucaria y inmediatamente nos lo dijo. Las niñas eran impresionantes y los padres de familia que estaban acá. Entonces yo pienso que esas oportunidades hay que aprovecharlas en todo momento para ayudar a que cada quien vaya haciendo esa conexión, porque muchas veces también esa pobreza espiritual es responsabilidad de los que hemos tenido una dotación diferente. Bueno, entonces yo les agradezco mucho. Para cerrar, yo quisiera compartir una pequeña experiencia que además es como una nostalgia. Bueno, si no lo fuera también lo diría, pero aprovechando que estamos en casa, que el colegio tiene una misión que nació de un corazón y que la Universidad Pontificia Bolivariana también, yo quisiera decirles, por ejemplo, una cosa: yo por qué permanezco siendo cristiano más que sacerdote, que es lo mismo, las dos cosas no se separan, pero yo me siento más orgulloso de ser cristiano que ser sacerdote, me parece de una dignidad altísima. Lo otro no es sino servidor de lo primero. Y yo mantengo una nostalgia. Yo siento que el cristianismo es una cuna, un vientre y una escuela de mística. Y echo de menos que el cristianismo enfatice tampoco 2 textos que yo hallo como culmen de la mística en el Evangelio de Juan. Me llama la atención que nosotros no lo recalquemos tanto y que Borges sí le haya dedicado 2 poemas. Y me llama la atención Juan 10, que tampoco lo citamos. Juan 1:14 me parece que hay una mística descendente, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Yo creo que nosotros no hemos podido digerir eso. El secreto de la mística, como lo planteaban ustedes, es conexión. Dios unido, conectado con nosotros. Es como si Dios también fuera místico y se conectara con uno. Y me parece que el culmen de la mística cristiana, para mí el cristianismo es eso por ahí. Juan 10:30. El Padre y yo somos uno, dice Jesús. El Padre y yo somos uno.
Y luego en otro verso que repite Santa Teresita, si alguien me ama, mi Padre lo amará y vendremos a Él y moraremos en Él. Yo soy cristiano por eso, porque me parece que es una cuna de mística. Ojalá fuera por ahí, que pudiéramos trabajarla. Y por eso es que hacemos con tanto empeño cualquier trabajo en la cultura. Ustedes fueron muy decentes, muy queridos, una herejía. No, nosotros pensamos en libertad, porque pensamos que en cualquier signo, Heráclito decía una cosa muy linda, el rayo lo ilumina todo. Él que era medio oscuro y medio como fragmentario, el rayo lo ilumina todo. Y pienso que a veces lo místico es tan cercano y tan bello que a uno le toca dejarlo pasar de largo, porque si uno viviera en la mística no viviría una vida humana. Le toca, como en la teofanía de Mambré, a veces dejar que Dios pase, porque si no uno viviría extático, que se volvería estático y se volvería quieto. Ustedes se imaginan uno todo el día contemplando a Dios, no puede. Los mismos hebreos dijeron, es que uno se muere, le toca uno taparse o mandarle un razonero, vaya, hable con él y vuelva. A uno a veces le toca dejar pasar a Dios de largo, porque está en el pájaro, en la araucaria, en el amigo, en las palabras. Una vida humana a veces le toca a uno ignorar un poco. Pero tiene que estar uno muy atento, porque el fenómeno místico le puede llegar a uno por cualquier chispazo. Ahorita Catalina contaba su experiencia, cómo le llegó por un libro a los 10 años. Cuando ella contaba eso en el carro, yo recordaba que a mí el retiro espiritual del seminario, cuando estaba para una cosa, ¿para qué les digo y no saben qué es eso? Entonces para una cosa en el seminario, para pasar el retiro, me lo dirigió un gusano. Y yo lo veía dando vueltas, y cuando él se logró parar después de una hora, yo dije, ¿y ahora para dónde va? Tanto esfuerzo para ir para dónde. Y eso me dirigió el retiro, y esa experiencia, por ejemplo, me ha marcado siempre. También tengo otras pues más lindas, pero el cristianismo es el Padre y yo somos uno, Él en mí, yo en Él. De hecho, a mí me molestan mucho, me fastidia un poquito las conjunciones y la disyunción. Dios y el hombre ya me parece ofensivo. Me gusta más la preposición, Dios en el hombre en Dios, Él en mí. Khalil Gibran lo dice, cuando ames no digas que Dios está en ti, di más bien, yo estoy en el corazón de Dios. Bueno, entonces que sea una motivación estas experiencias de alteridad, de la naturaleza, si Dios lo quiere, si la hermana Beatriz quiere, con su equipo, y seguimos trabajando en la cultura, será siempre para encontrar huellas, vestigios. A la larga todo lo que hagamos acá tendrá el hilo conductor de la mística. Así hablemos de mecánica cuántica o de astrofísica, tendrá siempre el afán de buscar huellas. Ese es el objetivo de formar niñas en las letras y en la fe, y ese es el objetivo de ser evangelización de la cultura en una universidad. El hecho de que ustedes ya hayan venido, Estefanía que preguntó por el ateísmo, que tú la otra vez faltaste a la anterior, viniste a la primera, a ti te atrajo fue el título, el reencantamiento del mundo, y viniste seducida por las palabras. Gracias, porque el solo hecho de estar aquí convocados por un título, ya eso dice algo de ustedes. Eduardo, quiero hacerle una pregunta a Estefanía. Sí, Beatriz. ¿Qué te motivó a venir, Estefanía, a este tema en concreto? Pues la verdad, al primero vine porque habían dicho que eran puntos para español, pero ya luego me di cuenta de que no, pero el primero me gustó muchísimo. Y yo dije, pues, o sea, cuando me gradúe ya probablemente en la universidad no haya, o sea, sí hay, pero no va a haber tantas cosas como estas. Y yo dije, pues, el segundo tampoco es de la naturaleza, pues no va a ser de la naturaleza, pero también probemos pues el otro, y vine, y ese último pues porque en realidad son cosas en las que yo casi no pienso, y sé que me hace falta como hacer más, pues dirigirme más hacia eso. Entonces yo dije, este último, sobre todo ese último fue el que más me interesaba, y quise venir a... ¿Y no daba puntos? No. Muchas gracias, Estefanía, por venir. Mira, por ejemplo, con todo respeto pues, pero yo creo que lo lindo de la academia es que por eso es que nosotros tal vez no vamos a coaching, porque la academia nos genera una dinámica distinta. Por ejemplo, con todo atrevimiento, a ti te tocaría seguirle las huellas a esa intuición. ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué el tema? ¿Por qué mi inquietud? Y ahí es como uno dice, creo que es Lacan, que el lenguaje deja su sentencia al que sabe escuchar. Si las palabras te empiezan a escoger, es una manera de narrarte.
y por ahí empieza la experiencia mística, aún no creyendo. Bueno, muchas gracias Camilo y Gustavo, gracias por su dedicación. Camilo tuvo que renunciar a algunas cosas, Gustavo, los dos con una generosidad, por una valoración por el colegio, un respeto por el colegio, un cariño por ustedes, y tan lindos ustedes cansados, pues quedarse con nosotros y compartir. Gracias a Catalina, que fue pues mi par, mi compañera en el proceso de montar todo este trabajo. Beatriz, gracias por tu resonancia, por tu apertura, además por tu compañía constante, que es un testimonio muy lindo. Tú no creas eventos como los directores de circo y contratas los payasos y los pones y te vas, sino que eres testigo, compañera de camino, estás ahí para intervenir. Me parece muy lindo. Muchas gracias a ti, a Catalina, gracias a mí mismo. Entonces es muy bonito porque los tres hemos podido generar algo para que la vida fluya. Entonces un aplauso para ellos dos. Un aplauso para ellos. Feliz noche, que la pasen muy bien y ya luego revisaremos. Si quieren, con libertad evalúen, escriban los correos al colegio acá, sugiérannos qué hilo conductor quieren temático para el próximo año, qué sugerencias nos hacen, si el lugar no, si otra hora, en fin. Estaremos atentos para que nos digan qué quieren hacer. Feliz noche.